Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, estamos al aire desde el MUAC. Hoy presentamos la nueva publicación de la colección del museo, 100 del MUAC, con la participación de Tatiana Cuevas, Magali Lara, Jorge Volpi y Amanda de la Garza. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores Patronato Fondo de Arte Contemporáneo AC. Ahora sí, vámonos en vivo. Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, les habla Ekaterina Álvarez en la cabina del museo. Señoras, señores, apaguen la luz y escuchen. Duerman a los niños, silencien a sus mascotas. Suban el volumen de los auriculares, que nos encontramos al aire desde el MUAC. Hoy es un día especial, hoy es un día de estrenos. Después de una década de su apertura, el museo presenta 100 del MUAC, una publicación que revisa 100 obras que forman parte de su colección artística. La edición especial número 100 de nuestra línea editorial Folios MUAC. Por supuesto, esta edición no hubiera sido posible sin la generosidad y el apoyo del patronato del MUAC y la universidad. Con este programa damos inicio a nuestra 9ª emisión al aire. Bienvenidos a esta charla colectiva, a todos los artistas que formaron parte de nuestra aventura y que empiezan a ocupar sus butacas. Con la actuación y participación de la comunidad de la cultura en México y el extranjero, el museo abre sus micrófonos. Como anfitriones de esta velada, Amanda de la Garza, directora de la Dirección General de Artes Visuales y el MUAC, en conversación con el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, Magali Lara, artista, gestora y maestra, referente fundamental para esta comunidad artística, y Tatiana Cuevas, curadora y actualmente la directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Comenzamos. Vámonos al aire con Amanda. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy que nos acompañan en esta tarde fría del verano de la Ciudad de México para celebrar algo que creo que sí es motivo de celebración, que es la publicación del libro 100 del MUAC y que el museo reabrió hace apenas unos días, el sábado pasado, en donde logramos hacer este engarce entre la exposición dedicada a nuestra colección artística y por otro lado la revisión de 100 obras de la colección del MUAC. Este libro pues sin duda creo que es un logro pandémico porque si bien se planificó antes de iniciar la pandemia, pues fue un trabajo que desarrollamos de manera remota en nuestras casas, todo el equipo curatorial, también una parte del equipo de programas públicos. Entonces en el libro 100 del MUAC van a encontrar, para quienes lo puedan adquirir próximamente o lo puedan descargar en PDF de la página web del museo, vamos a encontrar aportaciones, lecturas del equipo curatorial del museo sobre estas 100 piezas. Estas 100 piezas de alguna manera trazan, yo diría, una arqueología, lo mismo que la exposición del MUAC, una arqueología de nuestras colecciones artísticas y documentales en casi 16 años de existencia. Por supuesto, la historia de las colecciones de la Dirección General de Artes Visuales, que son, digamos, la colección del MUAC, que es parte de estas colecciones, se remonta a mucho antes, a las colecciones del MUCA Campus y a aquellos directores como Silvia Pandolfi, visionarios en la adquisición de obra artística para la universidad y antes, por supuesto, de la gran gestora y artista Helen Escobedo. En ese sentido, quisiera justamente plantear una primera pregunta al doctor Jorge Volpi, en términos más generales de lo que significan las colecciones artísticas para la universidad y de qué manera, digamos, estas cumplen
una función en, pues, justamente en el desarrollo de nuestras actividades de difusión y de construcción, digamos, de un patrimonio público muy relevante. Muy, muy buenas noches a todas y a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas en esta transmisión del MUAC y me da muchísimo gusto estar acompañado de Tatiana Cuevas, de Magali Lara y desde luego también de ti, Amanda, directora del MUAC. Yo creo que hay que empezar por decir y por celebrar esta extraña anomalía que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el contexto no solamente mexicano, sino probablemente también en el contexto mundial. A diferencia de muchas otras universidades, una de las cosas más importantes que la distinguen es que en su estatuto establezca que además de tener como funciones centrales la investigación y la enseñanza, que uno asume que son las funciones centrales del ámbito universitario, en el caso de la UNAM, también en el estatuto y en el mismo nivel, eso es muy importante, en el mismo nivel que la investigación y la enseñanza está la difusión y promoción de la cultura. Y eso le otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México un estatuto justamente distinto en el ámbito global. Si bien es cierto que muchas universidades tienen áreas de extensión, o si pensamos sobre todo en el caso de Estados Unidos, que muchas universidades tienen museos y colecciones, pocas de ellas tienen una estructura cultural tan vasta y un patrimonio cultural tan amplio como nuestra misma universidad. El campus mismo, ¿no? Como patrimonio de la humanidad, el campus central de la universidad como patrimonio, y parte de nuestros edificios históricos, también en el centro de la Ciudad de México, igualmente patrimonio de la humanidad. Entonces, desde ahí habla de esta historia que podría ser muy larga, pero que en cualquier caso podemos identificar sobre todo que se consolida a partir de la creación de Ciudad Universitaria en los años 50. Y a partir de ahí ese patrimonio pues va alcanzando niveles distintos. Un patrimonio artístico que se va consolidando no solamente en la comisión de obra para el campus mismo, sino también poco a poco para cada una de los distintos campi de la universidad que lo empiezan a tener como una tradición permanente. Y a partir de ahí, pues por supuesto hay adquisición de obra artística y comisión de obra artística en muchos niveles y es absolutamente asombroso cómo la universidad se va enriqueciendo y con ello va enriqueciendo también el patrimonio, primero de la universidad, de la Ciudad de México y por lo tanto también del mundo. Y que va, por supuesto, de esta construcción misma del campus central en los años 50 a posteriormente las distintas obras que se encargan para el Centro Cultural Universitario, el espacio escultórico, y a partir de ahí a tener una tradición también desde el MUCA Campus como museo central en su momento de la universidad. A partir de ahí, un hito posterior, desde luego, va a ser la creación justamente del MUAC, este museo novedoso de arte contemporáneo que desde el principio incorpora también esta misma idea que estaba ya presente en el ámbito universitario desde antes, que es la de tener una colección propia que ha ido enriqueciéndose a lo largo de los años, primero con el trabajo ejemplar de Olivier Dubois, y luego con el trabajo sucesivo de figuras como Pilar García, Solenaro, hasta llegar a esta época en la que tú estás a cargo del museo, luego de la larga temporada de nuestra querida Graciela de la Torre. Y desde luego que ahí es donde está también esa misión universitaria, no solamente de tener un museo con colección, con exposiciones temporales, sino de hacerse de ese mismo patrimonio universitario que ya estaba presente de muchas maneras en la visión que tiene la UNAM de la cultura, de ir consolidando un patrimonio muy rico, muy variado de arte contemporáneo, sobre todo a partir justamente de los años 50, es decir, que coincidiría justamente con la creación del campus histórico de Ciudad Universitaria, y que sobre todo tiene su parte más importante a partir del año 68, con todas las sacudidas que representó también, no solamente para la sociedad y la universidad, sino también, desde luego, como lo hemos documentado también una y otra vez, para el mundo artístico mexicano.
Entonces, esta colección que empieza en esos años con Olivier y que continúa hasta el día de hoy, ampliándose, es una colección vasta, rica, que intenta tener una multiplicidad de posiciones estéticas y de voces que se han ido enriqueciendo con los años y que convierten a la universidad justamente pues en eso, otra vez en ese patrimonio artístico público. Y por eso es tan importante que ahora que después de esta temporada de pandemia tan dura para la cultura y desde la Coordinación de Difusión Cultural y sus distintas áreas llevamos a cabo distintos estudios para ver el impacto de la pandemia en la cultura y vimos la gravedad en muchos sentidos de este impacto y particularmente en los museos, que la reapertura finalmente, después de este año, 3 meses, del MUAC, de la joya museística de la universidad en términos de arte contemporáneo, sea justamente con esta exposición siendo el MUAC y con la publicación de este libro, que permite justamente apreciar esa variedad, esa riqueza, esa heterogeneidad y esas nuevas lecturas que cada vez se le pueden dar a la propia colección que ya tiene con enorme riqueza el MUAC. Y esta lectura, que es inevitable, la del libro y la de la exposición, es una lectura que no puede obviar la lectura pandémica y post-pandémica. Es decir, que inevitablemente al abrirla en este momento, inevitablemente al tener la publicación justo ahora, siendo el MUAC la primera institución cultural de nuestra universidad que abre junto con 3 librerías, está dando justamente muestra de qué ha sido su historia, pero también de cómo se abre justamente hacia el futuro y de cómo un museo ha podido justamente enfrentar las enormes dificultades derivadas de la pandemia, precisamente mostrando una vez más, a veces con piezas que no se habían exhibido nunca o que no se habían exhibido de esta manera, la riqueza que ha ido construyendo a lo largo de todos estos años de incorporación de esta rica colección y de este patrimonio y de las lecturas que permite justamente también en este momento, tanto artísticas como políticas, justamente estos 100 del MUAC en esta reapertura después de la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, yo creo que muchas de las obras, y hoy que recorríamos la exposición con Tatiana, que fue a echar un ojito a la exposición, hablamos de cómo las obras justamente retratan diferentes momentos también de la historia del país. Que eso es interesante, es decir, cómo podemos trazar una especie de arqueología a partir de la propia colección del MUAC, una arqueología, digamos, hacia adentro de las decisiones en cuanto a qué obras adquirir, qué obras recibir en donación, etcétera, pero al mismo tiempo plantean, digamos, una lectura de lo que ha ocurrido en estos 16 años en el país. Es decir, también con Jorge, con el doctor Volpi, recorríamos la exposición el sábado pasado y veíamos pues estos diferentes momentos de la historia política del país representados en algunas de las piezas, comentados críticamente en algunas de las piezas que forman parte de la colección. Y creo que en ese sentido es también estos trazos los que hacen una constelación de obras que son relevantes por diferentes motivos. No que el resto de las obras no sean relevantes, sino que en cierta manera delimitan algunas líneas de trabajo que, pues que han formado parte de la escena artística en México en el periodo moderno y contemporáneo, que pues es el ámbito en el que nosotros coleccionamos. Y en ese sentido, Magali, bueno, Magali, por supuesto, nosotros tenemos obra en nuestra colección, obra de Magali, pero también hemos trabajado muy de cerca en el comité de adquisiciones con Magali. Y una pregunta, digamos, que para mí creo que es muy importante y que para el público también lo es conocer cuál es esta relación entre los artistas, la comunidad artística y las colecciones de los museos. Es decir, no tanto en términos de qué significa pertenecer a una colección, sino esta interacción, porque justamente, digamos, aparece el artista en momentos del montaje, a pesar de que la obra ya fue, digamos,
donada o fue adquirida por un museo. Entonces, me gustaría, Magali, que si nos puedes platicar justamente sobre esta relación y también cómo ha sido para ti tu relación como artista con el MUAC, con la colección del MUAC, con tus obras en la colección del museo y también en esta posición de discutir aquellas obras que van a formar parte de nuestros acervos y que en este caso están representados en la exposición 100 del MUAC. Bueno, para empezar tendría yo que decirte que nosotras, las mujeres artistas, siempre teníamos un camino difícil para llegar a los museos y para estar, digamos, incluidas de una manera pareja, de tú a tú, con nuestros colegas hombres. Entonces, claro, para nosotros, para mí en especial, trabajar con el MUAC y muy de la mano con Silvia Pandolfi, pues fue un reconocimiento. Ella fue alguien en eso muy interesada en otro tipo de artistas, no los que estaban en este momento siendo reconocidos, un poco lejos de la ruptura, por ejemplo, ¿no? Y para mí tener obra en el museo tiene que ver justamente poder tener una validación en las estrategias y en los temas y las aproximaciones inclusive a la historia del arte que no estaba dada desde la institución. Y eso creo que me parece que es importante en esta exposición, que de alguna manera, como ustedes comentaban, se puede ver estos distintos puntos de vista. Muy claramente estaba yo leyendo tu texto que hiciste para el catálogo, lo que, por ejemplo, para Olivier, que decía poner la producción local en una perspectiva global. En mi generación o con Silvia Pandolfi era vernos a nosotros mismos. Entonces, para mí es interesante como artista poderme ver con mis pares, ¿no? Y en una visión intergeneracional, pero también en relación con los otros que vienen. En mi generación Latinoamérica era muy importante, para mí sigue siendo, creo que hay lecciones justamente que nos cambian la manera de contar la historia, de apreciar el trabajo y de ver las dificultades que tenemos en nuestra propia autorrepresentación en las colecciones de los museos. Creo que son los temas que creo que en el MUAC se han tratado de diferentes maneras, pero que ahora con esta revisión de la colección, lo dijiste tú muy rápido, ¿no? Hay líneas de trabajo que se tienen que reforzar y tiene que ver con esta mirada ya no de los artistas, digamos, ganadores, sino de contextos, de prácticas, y no solamente en la cuestión de género, sino también la cuestión de raza, que también es un tema que está y no está, pero que se puede trabajar de diferentes formas. Trabajar con el MUAC, yo trabajé muy pronto, fíjate, tuve la suerte con Silvia Pandolfi en el Carrillo Gil, lo sabe muy bien Tatiana porque hay montones de cosas allá. Y bueno, con el MUAC me ha tocado, ya sabes, desde trabajar con lo del archivo de Felipe Ehrenberg con la invitación de Pilar, y también he dado clases. A mí el museo me importa como un espacio justamente de autoconocimiento y de reconocimiento, ¿no? Creo que la exposición, por ejemplo, de Mónica Mayer fue útil para las artistas jóvenes de conocer un trabajo que de otra manera siempre tenía una dificultad de verse en vivo, ¿no? Había los textos, las referencias, pero no hay nada como al tú con el trabajo, con la propuesta del artista. Y bueno, eso para mí creo que es lo que el MUAC ofrece. También que estén los archivos ahí es una posibilidad enorme de trabajo y también, ¿sabes? Cada quien tenemos que recontar nuestra propia historia de diferentes formas. Yo ahora, a mis 60 años, empiezo a revisar los 80 y me doy cuenta que había muchas cosas que hicimos y que yo no tenía el vocabulario para explicarlo, pero que ahora sí puedo. Y gracias a estos archivos yo puedo armar una estrategia que puedo compartir con gente mucho más joven que yo, ¿no? Así es que, pues qué felicidad que esté esta exposición, felicidades por el catálogo y sobre todo por las preguntas que planteas sobre qué es lo que sigue con esto, ¿no? Y yo creo que has planteado aspectos muy importantes, sin duda, y eso pues hay que reconocerlo abiertamente, pues tenemos que trabajar muchísimo en términos de adquirir más obra de artistas mujeres. Eso es un tema que sigue vigente para las colecciones a nivel internacional, ¿no? Y que muchos movimientos artísticos
feministas han pues planteado, digamos, muy abiertamente, y eso es algo que sin duda para mí es una de las tareas fundamentales en los próximos años en el MUAC, ¿no? Es decir, sí avanzar sobre la adquisición de obra de artistas mujeres y también sobre otras temáticas, digamos, sobre la raza, es decir, temáticas que son muy relevantes y que de alguna manera son también pues, temas pendientes dentro de la colección. Y en ese sentido, lo que mencionaba sobre los archivos, Magali, yo creo que los artistas que forman parte de nuestra colección son una fuente viva de información, que eso es extraordinario, es decir, a ellos acudimos para montar las obras, para hacer los instructivos de montaje, pero también para hacer investigación sobre las obras, sobre el contexto en el cual se produjeron. Hemos recurrido a ti muchas veces, Magali, como fuente viva, fuente natural de información sobre muchos archivos que tenemos en el MUAC, el archivo también ELSO, Lara ELSO, ¿no? Y también, pues, o sea, la parte de libros de artista tuyos que está pues en Arquella. Entonces yo creo que pues esta interacción también va generando como vínculos que tienen que ver con las obras, pero también de una comunidad artística en torno a un museo, ¿no? En este caso el MUAC, que es un museo joven, pero digamos que ha ido construyendo un lugar en ese sentido. Bueno, también que sea la universidad, que sea la UNAM, la escuela pública, ¿no? Con la diversidad, perdón, está lloviendo aquí a cántaros, con la diversidad, ya sabes, que no, de poder conocer otras experiencias urbanas, con otra mentalidad, con otra, eso digamos yo creo que es el tesoro más grande de nuestra universidad, aparte de la cuestión de valorar y reforzar la cultura, ¿no? Para mí, yo creo que el museo, además me ha dado la posibilidad de trabajar con gente más joven y que a la hora de preguntar sobre ciertas cosas, sobre los grupos, sobre el mismo ELSO, los libros de artista, te digo, uno hace las cosas y no tienes el vocabulario porque tienes la emoción o la intuición. Con los años, justamente porque ya estás lejos de ese momento, tú puedes armar mejor las influencias y que fueron las fuerzas que estaban ahí en juego, que siguen actuando de otras maneras en el propio trabajo. Para mí, por ejemplo, es muy claro esta idea de lo político que para las mujeres siempre estuvo puesto en un lugar de lo cotidiano y en el cuerpo, ¿no? Y que la vida doméstica, que la cuarentena se ha visto, qué importante, qué difícil puede ser, digamos, siempre fue uno de los temas que estaba dentro del trabajo de las primeras artistas que tratábamos de hacer una obra distinta, pero también el uso de materiales. ¿Por qué nuestra generación decidió usar más el dibujo o el libro de artista que la pintura? Digamos, son temas que siguen siendo para mí interesantes de poder entender, a pesar de que yo estuve ahí en ese momento, ¿no? Y eso creo que un museo como el MUAC, que tiene archivos, que tiene preguntas que hacerse, que no es solamente las obras, sino hay preguntas en esto mismo, pues yo creo que nos da una relación intergeneracional increíble, ¿no? Sí, yo creo que sumamente fructífera y que ahora justo con esta exposición en donde también y con el libro que se reviven, digamos, momentos incluso de exposiciones pasadas de la colección del MOAC. Hoy me preguntaban en una entrevista con los medios cuál era la obra que, digamos, que tenía, que se me venía a la mente como icónica de la colección del MOAC por sus exposiciones y sin duda el corazón, digamos, de ELSO es para mí icónico del MUAC. Es decir, antes de trabajar en el MUAC, yo ya conocía esa obra por una de las exposiciones iniciales con las que inauguró el museo, ¿no? Entonces, el ver esta obra extraordinaria nuevamente montada, pues es un deleite absoluto, pero también pues está vinculada con momentos afectivos que tienen que ver con el encuentro con esas obras en otros momentos pues de la biografía del museo y de nuestra biografía. Y también es interesante porque ELSO tiene dos lecturas distintas. Para Cuba, su lugar de origen es el Martí, es por América, la pieza
clave, ¿no? La pieza paradigmática. Y cuando vino a México y decidió quedarse aquí, hizo el corazón, y para mí es muy conmovedor que esa pieza sea una pieza importante para el MOAC, ¿no? Está construido justamente basado en las lecturas que hacía de López Austin, Un amor profundo. Se había leído todo lo que yo no había leído sobre historia de México, pero digamos que esa pieza hable de México y que esté representando al MOAC, pues a mí me parece, no sabes qué maravilla, ¿no? Para mí es una suerte infinita que la sientas así, ¿no? Así es. Y Tatiana, bueno, a mí me interesaba mucho escucharte también, porque, bueno, tú diriges un museo actualmente con una colección también artística, pero además has sido también parte de nuestros comités de adquisiciones y además has trabajado con colecciones de muy distinta índole y ayudado a construir colecciones. Entonces, me acuerdo que en otro momento hablábamos. ¿Qué significa coleccionar? Es decir, hay detrás un peso enorme de lo que significa en términos de la responsabilidad de quienes, digamos, trazamos pues las adquisiciones, habiendo pues un proceso, digamos, de cuerpos colegiados, como lo plantea la universidad, pero que de alguna manera estamos delimitando, digamos, algunas obras como pertenecientes a una colección que en un momento dado se va a convertir en canónica y que pues va a escribir la historia del arte futuro. Sí, pues creo que uno de los aciertos que tiene precisamente esa exigencia universitaria y que tenemos, bueno, a nivel institucional, el que sean cuerpos colegiados en los cuales se discute la pertinencia de una obra u otra, de un artista u otro, y de cuál será la línea que debe seguirse, ¿no? La colección, pues ciertamente tiene, o sea, empezó antes del 2004 como mencionabas, con Silvia Pandolfi. La visión ya sistemática que plantea Olivier en términos de sí conformar desde un inicio conscientemente una colección que fuera prácticamente que tiene un carácter razonado, ¿no? Que sí está buscando construir esta colección de un periodo que además institucionalmente estaba vacío, ¿no? A partir de los años 50 hasta el día de hoy. El hecho de que estos cuerpos colegiados no solo sean universitarios, sino que se invite a agentes externos, ¿no? Yo formé parte, me parece, fueron 4 o 6 años del comité, pero que seamos no solo agentes externos del medio, sino que en términos curatoriales, sino que también participen artistas, es fundamental. Creo que las sesiones del comité de adquisiciones son enriquecedoras en todos sentidos, y más que nada por la exigencia que cada uno transmite o solicita o requiere para la incorporación, para así dar el voto de sí, esta puede entrar. Es un proceso muy enriquecedor y muy consciente de lo que se está poniendo en juego. Claro, en un inicio, por un lado, creo que Olivier tuvo ciertamente la visión de hacia dónde construir, pero en el transcurso de los años, como cuerpos que han estado analizando la pertinencia de la incorporación de las piezas que se han incorporado, uno se va dando cuenta precisamente de que aún después de 16 años de estar coleccionando, las lagunas en vez de cubrirse se hacen más grandes, ¿no? Uno se hace más consciente como comité de todo lo que queda por hacer. Pero bueno, ciertamente hoy que recorrimos la exposición, solo son 70 y tantas piezas de esas 100 seleccionadas, y ese es un pedacito de las 2000 y tantas que conforman la colección. O sea, creo que la perspectiva trazada no tiene más que asumirse como periódica, como en etapas, para poder construir lo que ahora se alberga ya como colección. Y esta perspectiva, te digo, creo que es muy fuerte, ¿no? Darte cuenta después de 2000 y tantas piezas que aún hay lagunas enormes por cubrir,
Pero pues ese es el principio del conocimiento en general, y lo que se está reuniendo aquí precisamente es una manera de conocer esta historia reciente, no solo de la práctica artística, sino, como decías y comentábamos hoy al recorrer la exposición, de la historia política, social, económica del país, ¿no? Que se ve reflejado ciertamente a partir del trabajo de los artistas. Creo que una riqueza enorme, insisto, es esta participación de una comunidad viva, no solo en términos de quizás los intereses de ofrecer en donación algunas obras por parte de los artistas, sino que son los artistas quienes discuten, complementan y generan el conocimiento en torno a las obras que resguarda el museo. Y pues sí, es un camino largo a continuar. Creo que el futuro está trazado desde un inicio. No va a haber un momento en el que se concluye esta colección, porque se va a seguir creando, ¿no? Y es una colección de arte contemporáneo que no cesará de construirse. Y, y pues hay varios aspectos que creo que ahí sí se puede confirmar como que se han alcanzado ciertas metas en términos de lo que se planteó en un inicio, como por ejemplo era muy claro desde el 2004 la construcción de acervos artísticos y documentales de arte contemporáneo mexicano y moderno. Esta importancia que hemos comentado sobre no solo es una colección de obra artística, sino que la labor que hace Arquella de incorporar los archivos que pueden alimentar, complementar, pero también en sí mismos ser una evidencia de un periodo específico, de un discurso específico, que adquiere el mismo valor que una obra artística en resguardo, en archivo. Esta conciencia desde un inicio de dar esta importancia a ambos objetos de generación de conocimiento y también de albergar los conocimientos de una época, pues bueno, el resultado está ahí en Arquella y está en bodegas, ¿no? Y en lo que podemos ver ahora en salas. Pero bueno, ahí claramente este objetivo inicial se ha confirmado como se le puede poner un check simplemente para seguir por esa ruta, ¿no? El hecho de que el acervo buscaba ser un referente único en su especie y constituirse como una propiedad pública nacional, ¿no? Y esto claramente no hay acervo de arte mexicano contemporáneo como el que ha logrado consolidar o conformar el MUAC. Y eso, pues bueno, es camino a seguir también, ¿no? Y el aspecto que también desde el 2004, y creo que ahora lo podemos sostener igualmente, es que era un esfuerzo pionero en la defensa sistemática del coleccionismo público, ¿no? Que es algo con lo que todas las instituciones estamos buscando la manera de seguir incorporando obras a nuestras colecciones a pesar de tener o de no tener ya un presupuesto asignado, de no contar con esa solvencia que quizás en un inicio la colección del MUAC tuvo, ¿no? Había un presupuesto de adquisiciones y dedicado exclusivamente a conformar esta colección. Y ahora tener que continuar esta labor por otros medios, que son caminos simplemente alternos y también más ahora que nunca acordes con la situación que estamos viviendo, pero que no por ello deba de detenerse la labor de construcción de este acervo, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues hay muchos de los planteamientos iniciales que se confirman como acertados, ¿no? Y como el haber trazado con esa mirada tan clara lo que debía ser y bueno, y debe continuar siendo. Creo que es muy emocionante verlo conformado después de todos estos años y de haber formado parte en algún momento de este esfuerzo que ustedes han sostenido de manera constante en toda esta más de una década. Sí, muchísimas gracias, Tatiana. En ese sentido, pues creo que lo hablábamos más temprano respecto de la relación entre los acervos documentales y el acervo artístico, cómo se complementan. Es decir, veíamos, por ejemplo, una obra de Carla Rippey y pues recientemente adquirimos el archivo de Carla Rippey. Entonces, digamos, se informan la obra informa al archivo y el archivo a la obra. Y en ese sentido, pues es sumamente interesante también
caminar hacia, digamos, hacia una noción de exhibición de la colección que logre justamente construir los vínculos entre, pues, entre estos dos acervos, el documental y el artístico, ¿no? Hay una parte interesante con lo del archivo de Carla Ripe que me parece que aparece una relación con la fotografía muy original que ahora, digamos, es más común y que en los años 80 ella la tenía totalmente establecida, pero pasaba desapercibida. Es eso que es muy interesante de poder releer inclusive tu propio pasado, de preguntarse, digamos, cómo entró la foto a las artes plásticas de maneras tan diversas y cómo en prácticas que uno ha visto y ha seguido con interés, de pronto al saber todo esto, adquieren una densidad diferente, ¿no? Eso me parece que lo que ha hecho el MOAC contener al Arquella y la sala de las exposiciones logra ese binomio que es muy útil para todos nosotros, que además hace un enriquecimiento de la percepción del trabajo de tus contemporáneos. Eso, y da ideas, ¿no? De pronto problematiza cómo la foto entró a las artes visuales. Eso me parece fenomenal. Sí, en ese sentido, pues en este segmento que ya no nos queda mucho tiempo para pasar a las preguntas, siéntanse libres de intervenir. En ese sentido, pues bueno, les voy a mostrar el libro porque estamos hablando en abstracto, ¿no? Este es el libro 100 del MOAC, parece que estoy vendiendo el libro, pero, y bueno, aparece aquí, esta manta que está aquí no forma parte de la colección, pero se llama, es una pieza de Rubén Ortiz Torres que se llama Ataque de los Murales Asesinos, que se me hace como un gesto muy, muy simpático, la verdad, que sea la fotografía inicial del MOAC. Y en ese sentido, en términos de este proyecto editorial, lo que ya comentaba Caterina, que Caterina pues inició en gran medida la colección editorial del MOAC, los folios MOAC. Este libro tiene la particularidad de ser el número 100 de los folios MOAC y al mismo tiempo sigue en su forma al libro que se publicó hace pues más de 10 años, Informe, que justamente hablaba de este momento inicial de la colección. En ese sentido, creo que me gustaría preguntarle al doctor Volpi, justamente, yo creo que dentro de su gestión, el desarrollo y el fortalecimiento del ámbito editorial ha sido clave en el sentido de entender en los libros, no nada más, digamos, obviamente como un lugar de conocimiento necesario, parte de la producción universitaria, sino de sí construirlos como objetos de memoria, objetos bellos también con un diseño, pero objetos accesibles, pero al mismo tiempo con líneas de trabajo definidas que abonen en una conversación mucho más amplia. Doctor, si nos puede comentar al respecto. Sí, sí, sin duda, lo que hemos intentado en esta administración, sobre todo con las direcciones de primero Joaquín Díez Canedo y luego Socorro Venegas en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en la UNAM, es romper esta inercia del libro universitario que muchas veces no se encuentra más que en las librerías de la universidad y donde ni ahí siquiera los estudiantes recurren a ellas. Tener bodegas llenas, tener además un cúmulo de publicaciones estancadas. En este contexto hay que decir dos cosas que son muy asombrosas. La primera es que la Universidad Nacional Autónoma de México en su conjunto tiene 120 unidades. Esas 120 unidades editoras, con las novedades que publican cada año, hacen que la UNAM sea la editorial que más títulos publica en español en el mundo. Esto es algo que se sabe poco, pero que es muy significativo. Muchísimos más títulos que cualquier otra editorial pública o privada en español en el mundo. Y esto, pues, por supuesto, plantea enormes desafíos. La edición en la UNAM está desde hace varios años descentralizada. Cada unidad editora, institutos, centros, escuelas, facultades, museos, direcciones culturales, etcétera, publican
Y al mismo tiempo la Dirección General de Publicaciones da lineamientos generales, distribuye muchas de estas publicaciones e intenta darles visibilidad. Y por supuesto, pues esta es una tarea realmente muy compleja, que ha tenido que poco a poco tratar de que, aunque está muy bien que haya esta autonomía, que es muy universitaria, por el otro lado también que haya una cierta lógica en el plan editorial universitario, y más en el nuestro, ya directamente la Dirección de Publicaciones depende de la Coordinación de Difusión Cultural, y por lo tanto que las publicaciones de toda la Coordinación de Difusión Cultural tengan también una cierta lógica en términos de distribución y en términos también de presentación de lo que significa justamente la variedad de la cultura universitaria en nuestro ámbito. Y en ese sentido, la producción editorial del MOAC es una de las áreas más importantes en toda la coordinación. Ha tenido una tendencia sostenida a tener también, de la misma manera que tenemos una colección artística y una colección documental, también tenemos en el MOAC y en la Dirección General de Artes Visuales una colección editorial, que también significa otra manera de ver también esta historia del MOAC, de la Dirección de Artes Visuales y en general de la universidad. Este libro, por lo tanto, pues completa en esta serie de 100 y 100, justamente, pues, este proyecto de tratar de justamente no tener solo libros que se editan pero no se leen, sino intentar realmente acercarlos a los estudiantes. Y una manera en la que lo hemos intentado y que ha sido la más importante a lo largo de este tiempo de pandemia ha sido a través del programa Puntos Cultura UNAM, que permite que cualquier estudiante pueda comprar estos libros, incluyendo estos 100 del MOAC, con puntos, y además que los libros en esta época de pandemia les llegaban directamente a sus casas con el envío gratuito por parte de nosotros. O sea, sí se trata, digamos, ha sido un esfuerzo en esta época de pandemia por intentar que esto llegue justamente a los estudiantes y a los jóvenes, que para nosotros era crucial en ese sentido. Y simplemente por terminar, para referirme solamente al libro, el libro es muy interesante, ¿no? Como finalmente el libro hace una lectura distinta, está en orden alfabético, que por supuesto no es el orden de la exposición en el museo, y que permite justamente que casi en un ejercicio propio recorrido por completo a través del libro, saltando de una página a otra conforme le vaya gustando a cada lector y no teniendo ese recorrido alfabético natural. La otra cosa que a mí me sorprende y me parece también muy interesante es cómo el libro y la exposición conjuntamente permiten justamente esta lectura doble del trabajo artístico del MOAC, de la historia de la escena artística mexicana en los últimos años y del contexto social y político de México. Entonces es apasionante. Si solo tuviéramos, si desapareciera el resto de documentos que existen en el mundo y solo quedara este libro, ¿cuál sería, ¿no?, la lectura que tendría, ¿no?, un arqueólogo del futuro que solamente se encuentra estos 100 del MOAC de lo que fue el panorama artístico, político y social mexicano? Y a partir de ahí, pues desde luego son esas lecturas muy interesantes y que hablan justamente de lo que se tiene y de lo que no, de las elipsis, de los vacíos, de los saltos, de las borraduras, y también justamente de esas pequeñas huellas que en el fondo son cada una de las piezas elegidas por los curadores. Muchísimas gracias, doctor. Por otro lado, digamos, creo que algo muy importante es también lo que comentábamos, Tatiana, respecto a qué significa una pieza de museo. Que es algo que a veces es una noción que no necesariamente se entiende tan claramente, pero cómo los museos tenemos ciertas tareas, no en términos de dirigir nuestros esfuerzos para coleccionar ciertas obras, sino piezas que resistan el tiempo, por decirlo de alguna manera. Tatiana, ¿qué piensas al respecto? Digo, afortunadamente es una decisión que no se toma de manera unilateral, es una decisión colegiada, y de ahí las discusiones que son tan enriquecedoras. En el sentido, no es una cuestión de dimensión, ¿no? De si es una instalación enorme, entonces sí vale la pena y corresponde que la resguarde un museo.
es el valor intrínseco de la obra, ¿no? De todo lo que condensa en términos de el momento en el que surge esa pieza dentro de la trayectoria de un artista, qué es lo que representa del antes y a veces del después, ¿no? Porque a veces elige una pieza quizás de los 80 de un artista que aún está trabajando, en fin. Pero entender la dimensión de esa pieza dentro de su propia trayectoria y también la dimensión de esa pieza dentro de los discursos y las líneas que va pautando la propia colección del museo que se están construyendo, ¿no? Creo que no es algo que se pueda definir en abstracto, es algo que se define caso por caso. Y sí, es de alguna forma, afortunadamente bueno, se generan muchas discusiones, obviamente, pero en muchas de estas como análisis que se hacen de manera dentro del comité y en los que yo estuve participando y que estoy segura de que así continúa siendo, también es como muy sorprendente cuando suelen surgir coincidencias por parte de todos los miembros, ¿no? Determinando que la pieza corresponde o que cumple esa necesidad de representar un momento clave dentro de la trayectoria de un artista, un momento clave dentro del el cúmulo de lenguajes que se están o que estaban presentes en ese momento. Y bueno, pues ahí te digo, es una fortuna que no es una decisión unilateral ni subjetiva, corresponde a un análisis académico del estudio de cada una de las obras y trayectorias de los artistas. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta del público que es un poco difícil de responder. A ver quién se anima a responderla. Dice Jaime Lara, ¿cuál es la obra o las obras de mayor trascendencia de arte público que consideran ustedes posee la UNAM, las cuales son compartidas con la sociedad? ¿Qué piensan? Nos dejó mudos, ¿verdad? Yo tengo una respuesta, pero pues yo modero, ustedes son quienes deberían digamos. Bueno, yo creo que Ciudad Universitaria, por ejemplo, en sí misma, y ahora que vi que tienen ahí los bocetos de Siqueiros, digo, ahí yo creo que es una pieza clave para entender parte de nuestra historia del arte. Yo creo que, y además que todos le hemos consumido de muchísimas maneras, yo creo que, digamos, si ves el mural y luego vas al MUAC y te encuentras con eso, hay una reflexión mucho más íntima, más profunda sobre cómo se construyen estas imágenes que para ti han estado siempre ahí, que nunca te preguntaste cómo se fue haciendo, qué pensó, etcétera, etcétera. Para mí esa sería una de las respuestas. A ver, Amanda, ¿cuál es la tuya? Tatiana, doctor Pues Volpi. yo digo, es que es difícil también como cuál es la única, ¿no? Pero coincido con Magali, pues la construcción misma de la universidad y el interés en integrar, hacer una integración plástica, ¿no? Arquitectónica, artística, en fin, pues es el mejor el ejemplo de condensación además de obras que están destinadas para ocupar el espacio público por un espacio universitario, además, que sería consumido, ya garantizada esa convivencia también con las obras y reflexión, porque para eso estaban pensadas, ¿no? No solo decorar, sino realmente incidir en la conciencia y que lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? La dimensión ciertamente ahí sí corresponde es un efecto, pues tener que tener ese valor arquitectónico también o dentro de la arquitectura, pero bueno, y el espacio escultórico, ¿qué podemos decir? O sea, creo que sí, pues sí podría ser como el ejemplo, digamos, la universidad misma. Sí, es un poco tramposo que yo solamente coincida con Magali y con Tatiana, pero en cualquier caso, ciertamente el campus central y luego toda la zona cultural
con particularmente el espacio escultórico como un momento clave de la historia del arte público en México. Y además realmente podía haber salido muy mal, porque muchas veces el arte público a veces sale muy mal, y en esa ocasión, al contrario, salió de manera fantástica, incluso con temperamentos tan contrarios por parte tanto de las autoridades universitarias como de los artistas que participaron. Entonces, yo pues coincido, ¿no? Ahí está. Pero Amanda, vas a tener que decir tú también. Yo creo que tengo que coincidir con ustedes, por supuesto, ¿no? El espacio escultórico, el campus de Ciudad Universitaria, yo creo que es una obra de arte público, definitivamente, la forma en cómo fue concebida. Por otro lado, el espacio escultórico sin duda es un lugar extraordinario, es una obra extraordinaria. Y lo que más me gusta del espacio escultórico es que es una obra de arte público vivo. ¿En qué sentido? ¿No? En el año pasado tuvimos, por supuesto, la exposición de Cecilia Vicuña, en donde llevó a cabo un performance en el espacio escultórico. Siempre tengo estas fantasías de que hagamos más cosas en el espacio escultórico. Creo que todos, ¿no? Siempre nos imaginamos la potencia que tiene ese espacio, o porque fuimos a los conciertos de Jorge Reyes en otra época, o fuimos a ver los avistamientos, bueno, no avistamientos, no es la palabra incorrecta, no, porque eso implica los ovnis, más bien de las observaciones astronómicas, ¿no? En el espacio escultórico, y creo que es un lugar absolutamente privilegiado, ¿no? Entonces, en ese sentido también, claro, sería sería demasiado lejos, ir demasiado lejos, pero para mí, digamos, el paisaje rocoso es una forma de arte público, claro, pasada por la cultura, pues, ¿no? Pero digamos, la sinergia entre este pasado volcánico, arcaico, digamos, la fauna y flora endémica de Ciudad Universitaria, y en particular de la zona en donde se encuentra la zona cultural, es sin duda, digamos, parte, digamos, de esta experiencia estética que ofrece la universidad, y en este caso el campus de Ciudad Universitaria. Y es cuando pienso en la posibilidad de un museo volcánico, ¿no? Un museo que es capaz de abrevar justamente de este sedimento profundo que parte del antiguo Xitle. Pero bueno, eso es pura imaginación. Entonces, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el vínculo entre la obra pública comisionada por los espacios de la UNAM y la colección? A ver si la entiendo bien. Comisionada por los espacios de la UNAM y la colección de obra y archivo del MUAC. No sé si entiendo bien la pregunta. Sí, más bien, no sé si se refiere a que si ha habido comisiones de obra pública por parte de nosotros, o si forman parte de nuestra colección, pero en este sentido creo que no es así, pero si quisieran precisar la pregunta, porque no la entendí probablemente bien. Y luego otro, ¿qué consejos pueden dar a instituciones educativas para fomentar el arte público? O me imagino como el coleccionismo de arte, ¿no? También. No sé si consejos tal cual podamos dar, pero no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. Digamos, sí, Magali. Yo creo que la experiencia del museo, el MUAC en tu casa es maravillosa. Creo que es algo que parece justo en su cosa tan simple, me parece de un acierto, que es este proyecto, que son alumnos de las prepas o de las secundarias, me parece, son gente joven que se eligen unas obras y se las llevan a su casa, y entonces se activan la pieza. O sea, yo tuve la experiencia de estar ahí con 3 chicas jóvenes, y la verdad fue muy bonito que para ellas de pronto el museo era suyo,
que era parte, ¿no? Era parte de su propio territorio. Eso creo que es un acierto, además en esa edad, porque entonces el museo se vuelve algo que cuidar y que querer y que proteger. Esa creo que es una de las experiencias que se puede replicar fácilmente en el sentido de cómo un objeto puesto de una cierta manera en tu casa te puede hacer reflexionar sobre ti mismo y sobre tu entorno. Sí, Sí, en ese creo que, sentido, sí, perdón, adelante, Amanda, nada más Tatiana. quería No, no, no. complementar, creo que, no sé, me llama la atención la pregunta orientada a estas tres últimas sobre el arte público. Creo que precisamente o sea, la noción de arte público puede orientarse precisamente al arte en el espacio público, pero la misión de que se ha planteado el MUAC es hacer público el arte, ¿no? Cómo poder, o sea, este ejercicio precisamente que menciona Magali del MUAC en tu casa, esa era una de las misiones originarias de conformar una colección, cómo poder activar el diálogo con el público para poder precisamente conocer la historia. Entonces, ahí creo que hay un ejercicio, o sea, la pregunta si lo orientamos hacia el aspecto público del arte, eh, creo que por ahí se podría más bien responder con base en lo que estamos revisando hoy, ¿no? Que es una colección conformada a lo largo de más de una década que se vuelve pública y se vuelve patrimonio público, ¿no? Sí, creo que en ese sentido, bueno, para aquellos que nos están, aquellos y aquellas que nos están viendo, el proyecto del que habla Magali, del cual ha participado como artista, es MUAC en tu casa, que se refiere pues a obras de la colección del MUAC, de artistas que forman parte de la colección del MUAC, que son puestas en casas de estudiantes que hacen equipos de trabajo, estudiantes de bachillerato de la UNAM, y hacen un programa público alrededor de la obra. Muchas veces invitan a los artistas a dar una charla, tienen pues muchos encuentros con los artistas y pues logran descentrar un poco justamente la visibilidad de estas piezas artísticas, darlas a conocer, hacerlas públicas, como comentabas, Tatiana, y que es un proyecto para nosotros entrañable, es un proyecto visionario que sin duda pues no podría existir sin la mirada tan aguda que lo hizo posible Graciela de la Torre, que espero que nos esté viendo desde el Facebook Live y que también pues sin duda la colección del MUAC no podría haber sido lo que es sin el esfuerzo mayúsculo de Graciela de la Torre y su gestión para conformar esta colección. Y sin duda esta parte pedagógica de la colección artística es muy importante, es decir, qué se desprende en términos de un programa público. Y también, por ejemplo, este libro y la colección del MUAC, no en términos pedagógicos, pero sí académicos, de cómo contribuir a la investigación del arte contemporáneo en México. Es decir, nuestras publicaciones, y Ekaterina pues lo sabe perfectamente porque dirigió el área editorial durante mucho tiempo, ahora se lanzó a las aguas profundas de la comunicación del museo como subdirectora, pero sin duda en donde nuestros libros han buscado ser y abona en ese camino eh, complementos o lugares para la investigación también en la historia del arte, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que todavía nuestra colección no está disponible en línea, que esa es la segunda fase, ¿no? Que es que la colección esté disponible en línea para consulta pública y que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Estos libros se convierten en, como le llamamos, en unidades de información y en referentes, digamos, de investigación para estudiantes, sobre todo de posgrado, en el caso del posgrado en Historia del Arte, pero también de otros estudiantes de licenciatura y posgrado de otras universidades, incluso a nivel internacional. Entonces, eso también es un aspecto creo que importante, por un lado, la contribución en términos académicos de este libro, pero también, digamos, las tareas pedagógicas en torno a la difusión, el acercamiento de diferentes públicos pues a las colecciones del MUAC o a la colección artística del MUAC. Magali, sí. También para los artistas jóvenes,
Ya sabes, es muy difícil conseguir realmente documentos sobre artistas que tengan ensayos tan interesantes y que no cuesten tanto. Entonces, para nosotros, así los maestros de escuelas de arte, para nosotros es fundamental este tipo de publicaciones, que estén en español, que sean textos buenos, ¿no? Que haya imágenes, digamos que si no tuvieron la suerte de ir a ver la exposición, tengan este libro que no es carísimo, no es pesado, se puede utilizar para subrayar. O sea, la estética misma de los folios hace una cosa muy entrañable para poderlo revisar, para tener curiosidad, ¿no? Así que yo creo que hace una labor, inclusive para los que no se van a dedicar al arte, pero para entender lo complejo que puede ser esas piezas que aparentemente aparecieron de ningún lado, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo súper bonito, ¿no? Sí, así es, creo que es parte de lo que nos hemos planteado, ¿no? Como un aspecto central del proyecto y que, como ya comentaba el doctor Volpi, digamos, en cierta medida el proyecto del museo en términos curatoriales tiene un brazo de exhibiciones y un brazo editorial, es decir, en el entendimiento de lo que hoy, a lo que hoy le llamamos curaduría, ¿no? En un sentido expandido, en donde también la labor editorial tiene un aspecto profundamente curatorial. Y en ese sentido creo que, digamos, conjugar estos dos aspectos es algo que ha sido pues una tarea primordial pues, para nosotros. Pues no sé si ustedes gustan comentar algo más, ya no tenemos más preguntas del público, si no cerraríamos esta conversación el día de hoy. No sé, Tatiana, doctor, Magali, si quisieran comentar algo más. Pues no, solamente muchísimas gracias Magali y Tatiana por acompañarnos en esta celebración de reapertura del MUAC, de revisitación de la colección del MUAC, de esta exposición de Cien del MUAC y de este libro Cien del MUAC. Muchas gracias a ustedes y pues yo aprovecho, yo que fui a ver hoy la exposición, pues recomendarles que vayan a verla y pues estar pendientes también de lo que sigue, ¿no? Creo que esto se reactiva poco a poco, no se suspendió del todo, ¿no? La actividad que tuvo el MUAC durante toda la contingencia en línea, generando una sala adicional para la virtualidad, nos mantuvo a todos en contacto, pero pues bueno, ahora en el espacio físico las cosas se vuelven a sentir de la manera en la que deben de ser, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación, gracias por haber visitado la exposición hoy. Y ya es todo. Y muchísimas Pues yo gracias. Sí, sí, no he Magali. visto la exposición, pero me muero de ganas. Qué emoción, qué emoción. Y además no hay nada como ver la obra, ¿no? No hay nada como estar ahí. Yo creo que la parte afectiva siempre que puede tener el arte es increíble. Muchas felicidades por el libro. Es un esfuerzo, pero también es muy útil para ver, ¿no? Para revisar, poderlo tener esta confianza de ver las obras y poder reflexionar sobre ellas. Y bueno, felicidades por los dos brazos, por la colección y por la cuestión editorial. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. También quisiera agradecer, bueno, al doctor Volpi que me acompañó el sábado, que fue el invitado cero de la reapertura del MUAC. Y por supuesto, pues a todo el equipo del museo, sin el cual no sería posible ni hacer la exposición ni este proyecto editorial, al equipo curatorial, a Pilar García y a Solenaro, curadoras de nuestras colecciones, evidentemente al doctor Cuauhtémoc Medina, y por otro lado al equipo de conservación y registro de obra, también con una labor importantísima en el ámbito de la restauración, de la catalogación y de la preservación de la obra artística, y por otro lado también el equipo de exhibiciones y a todo el equipo del MUAC en su conjunto, que este libro es muy nuestro también, muy del equipo, porque pues tenemos mucho cariño al museo, a nuestra colección y estamos muy, muy contentos de reabrir nuestras puertas, de presumir nuestros libros, porque también se vale presumir a veces, y evidentemente también agradecer, como ya había señalado, a Graciela de la Torre, al patronato del MUAC, al doctor Abraham Bromberg, sin el cual pues el libro no hubiera sido posible, y a todos aquellos
que han donado obra artística, a los artistas, sin duda, con quienes pues ojalá tengamos a futuro siempre un diálogo abierto, franco y bueno, placentero también. Y pues hay colección MUAC para rato. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias a la participación de nuestros invitados a esta distinguida velada. Los invitamos a nuestra siguiente emisión el jueves 26 de agosto a las 7 de la noche con la presentación de Abajo el Muro, un nuevo título de nuestra línea editorial de teoría crítica, Cuadernos MUAC. Sigue nuestra programación desde el hashtag MUAC donde estés. Hasta la próxima.